para adorarle a Él. Una vez más dile. Me ha llamado el Rey a sus atrios. No ha pedido a sus príncipes sabios. Te quiso a ti. Me quiso a mí para adorarle. Aleluya. A Él. Una última vez me ha llamado. Me ha llamado el Rey a sus atrios. No ha pedido a sus príncipes sabios. Me quiso a mí para adorarle a Él. Me ha llamado el Rey a sus atrios. No ha pedido a sus príncipes sabios. Me quiso a mí para adorarle a Él. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que usted puede decirle: no busques más, aquí estoy. ¿Alguien dice amén? Le voy a pedir que busque por favor a 2 o 3 personas que no hayan venido con usted. Dé la mano a alguien a quien no conozca, dele la bienvenida. Y queremos enviar un saludo a los que nos están viendo por internet. Gracias, gracias por conectarse. Precioso es estar en la casa del Señor adorándole. Gloria a Dios. Me siento muy privilegiada que hoy el equipo de alabanza ha estado tocando algunos de los cantos que el Señor nos dio y se siente muy, muy bonito oírlos. Muchas, muchas gracias por aprenderlos. Gloria a Dios. ¿Estamos listos para aprender? Precioso Dios, disponemos nuestro corazón para escuchar, para recibir tu palabra, para recibir lo que tú quieres darnos, para recibir lo que hay en tu espíritu para nosotros. Que salgamos de este lugar listos para llevar a cabo, Señor, aquello por lo cual tú nos has llamado. Te damos tantas gracias porque tú nos hablas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. ¿Y alguien dice un fuerte amén? Gloria a Dios. Antes de iniciar con el tema que les estoy dando, quiero recordarles que su transformación, su cambio, depende de una habilidad para recibir. Si me puede llevar por favor a Juan 1:11. Hay algunas personas que le dicen tienes que aceptar a Cristo, hay otros que dicen tienes que recibir a Cristo, pero en realidad aquí nuestra habilidad, que en lo que tenemos que enfocarnos y una manera correcta de decirlo, es recibir lo que Él ya hizo. Diga fuerte: recibir lo que Él ya hizo. El sacrificio ya sucedió, el perdón por nuestros pecados ya fue dado y la sangre fue derramada hace más de 2000 años, pero se personaliza, se obtiene en el momento en que recibimos el regalo. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, no venimos a que se nos exija hacer algo, sino que más bien recibimos algo que nos capacita o nos habilita para hacer lo que nos exija. ¿Sí se ve la diferencia? ¿No? ¿Sí? Entonces, la habilidad de recibir lo que Él ya hizo. Fíjese muy bien, hay un ruidito, no sé si... Sí, okay. Dice, versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí me gustaría que vean esas palabras. Los que lo recibieron, a ellos les dio, y les dio potestad. Los que lo recibieron, a ellos, a los que lo recibieron, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Quiero animarles a que se enfoquen a su habilidad para recibir. Si podemos ir por favor a Romanos capítulo 5, ese es un párrafo muy precioso donde habla de la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. A través de Adán el pecado entró a la humanidad. A través de Cristo y de los actos de Cristo, Él nos recupera y ahora nosotros podemos recibir. Quiero que vean y ahora nosotros podemos otra vez dominar, porque Adán nos hizo perder ese dominio, Jesús nos hace recuperar ese dominio y la clave está en la habilidad para recibir. Si me puedes bajar por favor ahí donde empieza Adán y Cristo, debe de haber otro párrafo. El texto que estoy buscando es el que dice: a los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. A ver, ahí en el 15, ok. Vamos a ver el 15. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea de Adán, muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Debe de haber una parte donde dice: a los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Puedes irte más abajito, por favor? Quizá en esta traducción, ahí está, es el 17, perdón. Dice: si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y dice: ¿quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Diga conmigo: los que reciben. Y así podemos ver en diferentes textos de la palabra de Dios que el recibir es lo que nos toca y es lo que genera una transformación. Este texto, ese párrafo, estúdienlo lo más que se pueda, la naturaleza de Adán y Cristo. A través de Adán, a través del pecado de Adán, recibimos nosotros el pecado y la muerte. Pero a través de Jesús de Nazaret, recuperamos nuestra posición que perdimos. Y dice: ¿a quiénes? A los que reciben. ¿A qué vengo a la iglesia? ¿A que se me exija o a recibir? A recibir. Y lo que se exija de la Biblia, porque a lo mejor usted puede llegar en un mensaje donde el énfasis es una exhortación. A lo mejor usted llegó en un servicio donde hablamos de una porción de la Escritura, de algo que Dios nos pide. Pero siempre que usted vea alguna porción de la Biblia o algún mensaje donde se nos pide algo, es en base siempre a algo que recibí primero. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir entonces a estas 3 palabras que afectan nuestras relaciones, pueden cambiar el estado de nuestras relaciones, pero siempre está fundamentado primero que nada en nuestra relación con el Señor. Yo siempre les he dicho, mis amados, si la relación que más te pesa, si la relación que más te importa, si la relación que más te afecta es tu relación con Dios, resolver las demás relaciones es más fácil. Porque no nos metemos a los dimes y diretes de decir: ¿y por qué lo voy a hacer? Si él me lo hizo primero, si ella fue, si él fue. Si, aquí el punto es: ¿a quién quiero agradar? ¿Me importa mi relación con Dios? Y si me importa, voy a apegarme a lo que la Escritura me hizo recibir, me habilitó para hacer, me capacitó, y a usarlo en mis relaciones. ¿De acuerdo? Quisiera que empecemos en Gálatas 2:20. Hablamos en el servicio de la 1:30 que un obstáculo grande es el egoísmo. Y solamente voy a mencionar este texto. Los que no pudieron estar aquí, les animo a que escuchen el tema de hoy a la 1:30. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Y el yo encierra un montón de cosas, caprichos y el querernos demandar de los demás algo, el encerrarnos en el orgullo, en encerrarnos en la soberbia, o como dicen en mi rancho, el montarnos en nuestro macho.
el no ceder. Yo diría que el 99.9% de los problemas en el matrimonio, no me estoy refiriendo a la violencia doméstica, no me estoy refiriendo a la drogadicción, al adulterio, pero usted sabe las bronquillas del diario vivir. En mi opinión, el 99.9% es porque alguien no quiere ceder. Y escalan los problemas, empezando por ahí. Y el no ceder en los detallillos. Les decía, mi esposo no estaba, pero ahora voy a hablar de ti en tu presencia. Les decía en el servicio anterior que a veces mi esposo y yo nos preguntamos, oye, ¿te acuerdas que nos peleamos? Sí, estuvo fuerte, así, estuvo fuerte. ¿Y por qué nos peleamos? Y nos quedamos los dos. Y muchas veces ni nos acordamos, ¿verdad? Qué vergüenza. Pastor, ¿a usted le pasa eso? Imagínese. ¿Por qué? Porque a veces simplemente son detalles en los que uno no cede. Nada más nos pasa a ti y a mí, baby, a nadie aquí le pasa, gloria a Dios. Qué bueno. Con Cristo soy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Puede decir esa frase fuerte? Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Entonces, los deseos egoístas es algo que podemos hacer a un lado porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El yo no tiene por qué reinar porque ya murió, ¿de acuerdo? Vimos en Gálatas capítulo 5, creo que fue el último versículo del capítulo, en la traducción lenguaje actual, que nuestra naturaleza con todo y sus deseos egoístas fue crucificada en la cruz. Nada de lo que justifiques cambia. Nada de lo que defiendas cambia. Y ahí es donde uno ve la preciosa intervención del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nunca te va a mostrar los errores de los demás antes de demostrarte los tuyos. O a lo mejor ustedes tienen más suerte que yo con el Señor. Fíjese, hermana Celia, a mí el Señor me habla de mis errores. Me encantaría que el Señor se tomara un cafecito conmigo un día. Discutamos los de los demás para cambiarle. Pero en realidad el Espíritu de Dios discute conmigo los míos. Y no crea que es una discusión de una hora. La última vez, que fue hace poquito, ¿se acuerdan esa vez que dijimos que vamos a tener 7 días de dirección del Espíritu de Dios? Ay, estaba yo misma preparándome para un encuentro de 5 segundos, no crea que duró una hora. Yo sí me sorprendo cuando la gente dice, no, el Señor lleva 6 meses hablándome y todavía no le hago caso. Ah, caray, oh, qué valientes. Yo no puedo, o no sé, quizá no es tanto así como pensamos que es el Señor hablándonos. Porque mire, con 5 segundos que Él te preste sus lentes para verte como Él te ve y para ver a los demás como Él los ve, con eso tienes. A mí me quebrantó, iba en el carro y yo iba en otra cosa y de pronto empecé a platicar con Él y solamente 5 segundos, una imagen de 5 segundos. Llegué, tuve que estacionar el vehículo y lloré y lloré y lloré como una niña, y desde ese día hasta la fecha todos los días lloro como una niña. No necesitó decirme más. Entonces a mí me sorprende cuando se requiere más. El poder del Espíritu de Dios, cuando dijo el Señor Jesús respecto a su Espíritu, enviaré al Espíritu Santo y les convencerá. No te convence de los errores de los demás, te convence de los tuyos. Y esto a lo mejor aplica mucho con la familia. A veces yo me enfoco más en los errores de Pastor Arturo porque en realidad son más los de él que los míos. Yo pienso. Soy la única esposa que piensa así. Qué bueno, nunca me he sentido tan sola. Gracias, hermanas. Pero ¿a poco no vemos así a veces? No, y a lo mejor a Pastor Arturo le pasa que él siente que los míos son más. Casi nunca nos sentamos por voluntad propia a analizar los propios hasta que el Espíritu de Dios empieza a hablar. Mis amados, no necesitan un rollo con el Espíritu Santo. Unos segundos que el Señor te diga algo y es suficiente. Y yo le digo una cosa, estoy muy agradecida que Él siga hablando y sigamos escuchando. Bendito sea su nombre. Híjole, me equivoqué, no fue el último.
el texto un poquito más arriba. A ver, vamos a ver donde dice que fueron crucificados en la traducción. Ahí estabas bien, discúlpame, me equivoqué yo en que es el 24 en la traducción lenguaje actual. Muy bien. ¿Puede leer fuerte conmigo el 24, por favor? Dice, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Y luego el 25 dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, mire cómo en ese texto nos dice que Él tuvo que haber hecho un cambio primero para que nosotros le podamos obedecer como resultado. ¿Sí lo vieron? Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Él no nos pediría que le obedezcamos si Él no ha cambiado nuestra manera de vivir primero. De hecho, no nos vayamos de aquí, pero si usted vuelve a estudiar Romanos 8, dice que los que obedecen a su naturaleza no pueden obedecer a Dios, aunque quieran. Entonces, si yo digo, el Espíritu de Dios ha cambiado mi vida, oh, yo lo sé. En 1993, abril, el Señor me conquistó el corazón y cambió mi manera de vivir. Él la cambió, yo no lo andaba buscando, yo no andaba buscando a Dios. Yo llegué un día a la iglesia porque me llevaron a la fuerza y llegué borracha además, a los 17 años de edad. Él me estaba buscando a mí, Él fue el que me encontró, Él fue el que me rescató, Él fue el que me amó, Él fue el que me trajo. Y me cambió, y ya cambiadita, ¿lo podré obedecer? Ahora sí. Alguien diga fuerte, ahora sí. Entonces, si hay alguien que ha sido cambiado, transformado por el Espíritu de Dios, usted puede obedecer al Espíritu de Dios. ¿Va a haber oposición, va a haber resistencia? Sí, se levanta de vez en cuando el yo. Ni creo que sea el diablo, Yo pienso que cuando el yo reina, el diablo se puede ir a Hawái de vacaciones y de todas maneras nos destruiríamos solos. También. Gloria a Dios. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. ¿Qué les parece si leemos juntos el 24 y el 25? ¿Me ayudan? Vamos a leer fuerte. Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. El cambio del Espíritu de Dios en nuestra manera de vivir hace la obediencia fácil, muy fácil. ¿Por qué? Pues porque quedó crucificado el yo. La parte desobediente, pues, quedó sin poder. Y ahora Él vive dentro de nosotros y nos hace obedecerle. Entonces, en resumen, eso es lo que vimos un poquito en el servicio de la 1:30, para que veamos que haciendo a un lado el egoísmo, es mucho más fácil ver. Creo, a lo mejor a ustedes les pasa, que el egoísmo ciega. El egoísmo muchas veces hace ver solo lo que te hacen y no lo que has hecho. Hay una de esas preciosas frases que recibí en esos 7 días. Estaba yo afuera de la escuela de mi David y el Espíritu de Dios me dijo, hay mucho más perdón que pedir que perdón que dar. Y nada más necesitas que el Señor te lo diga. Les voy a hacer una pregunta que a mí el Señor me hizo desde principios de agosto. ¿Piensas más en lo que te hace la gente o en lo que tú les haces a ellos? Sean honestos. Es más, cierren sus ojitos para que no sientan pedradas de nadie. Contesten esa pregunta ustedes. ¿Piensas más en lo que la gente te hace o en lo que tú les haces? Yo no les hago nada, Quizá está tan cegado ya el asunto que así parece, pero en realidad es más a veces lo que causamos con las reacciones que lo que los demás causan con sus acciones.
Y bueno, yo le estoy presentando de mi propia experiencia lo que en estos últimos días he vivido, la preciosa labor del Espíritu de Dios que convence. No, yo no sé si usted necesita una conversación larga con el Señor. Las esposas aquí a veces tratamos de tener sermones largos con los maridos, a ver si nos entienden. 5 segundos con el Señor y eso tiene. ¿Vieron la película de War Room? Oiga, es cierto, nunca había visto, por cierto, una película cristiana que se centre tanto en la Biblia y que mencione tanto a Jesús de Nazaret. Mis respetos, mis respetos. Y el punto de esa película que yo les animaría a que lo veamos todos es: arreglemos nosotros nuestra relación con Dios, arreglemos nosotros nuestra posición con el Señor, arreglemos nosotros la inversión de tiempo que le damos a Él, y las demás cosas Él las arregla. Me gusta mucho una parte donde la viejita le pregunta a la señora, le dice: ¿y usted le dedica tiempo a su Biblia y lleva sus cargas en oración al Señor? Y la mujer dijo lo que todos decimos: no tengo tiempo, soy una persona muy ocupada, tengo a mi hija, tengo el trabajo, tengo muchas ventas, tengo eso, no tengo tiempo. Y la viejita se le queda viendo bien chistosa y dice: ¿y para pelear si tienes tiempo? ¿Cuántos se han dado cuenta que no importa cuánto trabajo tengamos, siempre ha habido tiempo para pelear? ¿No nos gustaría algún día decir: ay, amor, hace 10 años que no peleamos? ¿Por qué? No nos dio tiempo. ¿A poco no estaría padrísimo eso? Estaría padrísimo que digamos: wow, has estado tan ocupado en tu trabajo y yo tan ocupada en las cosas, que cada vez que alguien quiere echar bronca decimos: luego, ¿no? Ahorita no hay tiempo. Sí, sí es cierto, pero ¿verdad que para pelear siempre hemos hecho tiempo? Nada más en mi casa pasa eso. Entonces, si sí hay tiempo para pelear, también había tiempo para hablar con Dios, también había tiempo para leer la palabra, también había tiempo para ir con Él y orar. Mis amados, vamos a ser honestos. Las damas, ¿cuántas veces oramos por nuestro esposo? Y no de: Señor, que le parta un rayo. No. Orar conforme a la palabra de Dios. Dale sabiduría para tomar decisiones. Tu palabra dice que Él es la cabeza de la casa. Posiciónalo, Señor. Tu palabra dice que Él es cabeza y no cola. Posiciónalo, mi Dios. Que cada vez que Él abra la boca seas tú hablando. Que donde ponga sus manos tú envíes bendición. ¿Cuántas veces hemos orado? Yo, muy pocas. ¿Les digo la verdad? Ahora, ¿cuántas veces los varones han orado por su esposa? La palabra de Dios dice que así como Cristo lavó a su novia con el agua de la palabra, así los esposos también pueden lavar a sus esposas de todo lo que piensan sucio que traen, con la palabra sobre ellas. Y nada más no se aprovechen imponiendo manos: oro por ti. No, tranquilo nomás. Ay, ríanse pues. No, tranquilo nomás. Pero orar, nos enfocamos más en lo que nosotros podemos lograr sin el Señor, a lo que el Señor puede lograr por nosotros, ¿verdad? Y pronto aquí vamos a tener, si Dios quiere, y si quiere, más bien estamos esperando la respuesta acá. El primer sábado de cada mes vamos a abrir un tiempo de oración aquí en Perdón Amistad. Y vamos a empezar a estructurar oraciones específicas. Vamos a tener un tiempo para orar por el esposo y vamos a aprender juntas cómo se hace. Y vamos a tener a Pastor Arturo orando con los varones por las esposas. Y a lo mejor ahí va a ser vigilia porque se van a tardar toda la noche, ¿no es cierto? y a declarar la palabra sobre nuestros hogares y a declarar la palabra sobre nuestras propiedades, etcétera. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar más con Dios de los asuntos que vivimos. Porque aparentemente hablar entre nosotros no funciona tan rápido como cuando hablamos con el Señor, ¿verdad? 5 segundos en la presencia del Espíritu de Dios y mira cómo Él puede cambiar la perspectiva. Por favor, nadie aquí de Perdón Amistad Denver puede ser de alguien que dice: el Señor lleva hablándome 1 año de que haga algo y todavía no lo hago. No, por el amor de Dios, mis amados. No. Si usted sabe que Dios le está hablando, hágalo y hágalo rápido. Amén. Vamos a ir al primer punto que les quería comentar. Y bueno, a lo mejor no es el orden
que debo de tomar, pero lo voy a tomar así. Colosenses 3:13. Versículo 13, fíjese bien lo que ahí dice la escritura. Ahora, si usted lee el párrafo, y no voy a repetirlo, este capítulo es para los que han resucitado con Cristo. Este capítulo es para los que ya sufrieron una transformación en la vida y ahora por eso el Señor les puede dar instrucciones que si el Señor ha cambiado nuestra manera de vivir, es fácil llevarlas a cabo. Acuérdense, nunca se les olvide Colosenses 3:1. Este capítulo no se lo puedes leer a alguien que no es salvo. Porque empieza el versículo 1 diciendo, si habéis resucitado con Cristo. Y a partir de ahí empieza la serie de instrucciones. Esto es, si ya has muerto con Él y resucitado con Él. ¿Qué murió? Ya sabemos, nuestra naturaleza pecaminosa, murieron todos nuestros deseos egoístas. Y ahora, ¿quién vive dentro de nosotros? El Espíritu de resurrección, el Espíritu Santo. Ahora Él es el que dirige nuestra vida. Y ahora sí esto lo puede aplicar quien ha tenido esa experiencia. Dice, sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, ¿por qué lo está diciendo? Pues porque había quejas. No crea que son las primeras ahora aquí en el 2015. No, desde ese tiempo en la iglesia, con la audiencia de Colosenses, habían quejas entre los mismos miembros. Y nos decía qué hacer. Dice, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense. Y no nos deja así, sino que nos da una referencia. Y esa es la referencia que a mí me cambia el panorama por completo. Es la referencia que debería de cambiarnos el panorama a todos. Dice, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Mis amados, no sé si alguien aquí ha tenido una experiencia en la cual ha tenido que perdonar. Ahorita la experiencia más grande de la que me acuerdo fue el abandono de mi papá. Mi papi, cuando tenía 1 año, nos dejó, crecí sin papá, con muchas preguntas. Y eso es lo que causa cuando hay un dolor en las emociones. Hay muchas preguntas. Y ahora que estábamos comiendo, les preguntaba a las hermanitas, ¿qué preguntas se levantan cuando uno está pasando por una situación donde estamos lastimados emocionalmente? Y hay preguntas a veces que son hasta sin respuesta. Una pregunta es, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo hizo? Uy, pues, casi les puedo decir que esas respuestas no las vamos a recibir. Y si alguien se atreviera a dártela, nunca te va a satisfacer. Un papá puede decirle a una nena, sí, te dejé, ¿por qué? Es que yo tenía muchos problemas. ¿Habrá alguna niña que eso le satisfaga? Que diga, bueno, ahora sí ya entendí, pues con razón me abandonaste. Pues tenía, caray, ¿y eso qué, verdad? No hay respuesta humana que satisfaga una herida. Entonces, lo que he descubierto en el Evangelio, y les hablo de la experiencia que he tenido como el Señor, y yo sé que el Señor obra en cada uno de una manera diferente, pero le estoy explicando mi experiencia. A mí las respuestas nunca me llegaron, a mí me quitaron las preguntas. Cuando yo conocí a Jesús de Nazaret, mis amados, y me hizo ver un desfile de mis pecados. Y me hizo ver que en cada ocasión en la cual yo estaba pecando, Él estaba ahí y Él me vio. Porque a Él no le podemos ocultar nada. Él me vio cuando estaba en mi pecado. ¿Y cómo me perdonó? Porque ahí dice, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. ¿Cómo me perdonó? Porque la Biblia está usando esa referencia para que yo pueda aplicar lo mismo con los demás. Entonces, tengo que ver cómo lo hizo, y Romanos 5:8 es una de las escrituras que mejor lo explica. ¿Cómo fue su perdón para conmigo? Me perdonó cuando le pedí perdón. ¿Me perdonó cuando le rogué por su perdón? No, y este texto para mí, mis amados, cuando lo vi,
me penetró lo más profundo del alma. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. O sea, mientras estaba pecando, Él me estaba amando. Mientras estaba en mi pecado, Él murió por mi pecado. Ahora, pastor, eso ya es básico, todos lo sabemos, sí, pero entonces, ¿por qué en las relaciones estamos viéndonos afectados? Porque estoy esperando que Él me pida perdón. Sí, pero acuérdate que la Escritura dice que cuando tú y yo todavía éramos pecadores, nos perdonó a nosotros. Entonces, ¿cuándo deberíamos de dar el perdón nosotros? ¿Cuando cambien? A mí Dios no me esperó a cambiar. Es más, no me exigió cambiar para perdonarme. Y hago un paréntesis muy rápido para los que no han escuchado esto anteriormente. Una cosa es perdonar, otra cosa es confiar. No mezclen verbos. El perdonar es una cosa, el confiar es otra. Y ahorita no estamos hablando de la confianza. El perdón es el tema que estamos tocando. Y la palabra de Dios dice, así como Dios te perdonó a ti. Ahora, yo les digo algo, mis amados, con todo el respeto se los digo. Si ustedes no han experimentado el perdón de sus pecados, no pueden perdonar. No importa cuántos cantitos se sepan, no importa cuánto sepan danzar, no importa cuánto nos guste escuchar música cristiana en Pandora, si no han experimentado el perdón de sus pecados, es imposible perdonar. Pero es una experiencia que cuando la vives, mis amados, y ves que Él tuvo que derramar su preciosa sangre, porque Él fue el instrumento de perdón. Y ahí estaban mis pecados en esa cruz, y me hizo ver que si yo hubiera sido la única persona en esta tierra, solamente por mí hubiera tenido que venir y hacer lo que hizo. Yo tuve una experiencia en la cual yo vi cómo mis pecados estaban sobre el Hijo de Dios, y el castigo que era para mí lo tomó Él. Yo veía cómo aún en estos tiempos, como si en una corte donde ya se determinó la muerte de alguien, ya sea con la inyección, ¿cómo le llaman? Letal, o con la silla eléctrica. Yo sentía como que yo iba hacia la silla eléctrica, y a punto de llegar a la silla eléctrica me decían, usted es libre. Y decía, ¿pero por qué? ¿Cambiaron las leyes? ¿Siempre no importó mi pecado? No, sí importó, pero alguien tomó su lugar en la silla eléctrica. ¿Quién? El Hijo de Dios. Dios mío, o sea, ese perdón a mí me significó en demasía. Entonces, cuando el Señor me ve lastimada porque alguien me hizo daño y me dice, Ana, ¿tienes alguna queja contra alguien? Sí, Señor, tengo una queja, mira, me hizo daño, mira, sus palabras me lastimaron, mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira la manera en que se dijo, etcétera. Él me dice, ok, te voy a decir, perdona a esa persona como yo te perdoné a ti. Y de inmediato el Espíritu de Dios quita mis ojos de mis heridas, quita mis ojos del daño que me hicieron y vuelve a poner mis ojos en el daño que yo causé en Jesús de Nazaret, en esa cruz, cuando Él se llevó mis pecados. Y me dice, el perdón que yo te di, igualito, ahora tú ve y dalo. Ahora, a lo mejor usted ya con eso es suficiente, pero además yo vi en otra parte de la Escritura que había una amenaza donde dice, y si no perdonas a esa persona como yo te perdoné, a ti tampoco te voy a perdonar. Lo cual significa que todo lo que se llevó, me lo regresa. Yo no sé ustedes, mis amados, pero yo no quiero cargar con mis pecados. Entonces, ¿se da cuenta cómo por un momento podemos dejar de pensar en lo que nos hicieron y volvemos a pensar en Jesucristo? Así es como les decía en el servicio de la 1:30. El ego
causa que el foco seas tú. Pero cuando Cristo reina en tu corazón, causa que siempre el foco sea Él. ¿Y qué pasó con las preguntas? Bueno, en mi caso, le vuelvo a repetir que Dios opera en cada caso diferente. En mi caso, todas las preguntas que tenía respecto a mi papá, respecto al abandono y respecto a todo, cuando yo vi a Jesús de Nazaret llevarse todos mis pecados en la cruz del Calvario, el perdón que me estaba otorgando, me lavó. Y no nada más me lavó de mis pecados, me eliminó mis preguntas. Al punto que ya me podían decir, ¿qué preguntas tienes ahora? Y ya, ¿qué pregunta voy a tener? Si a mí Jesús de Nazaret no me preguntó, ¿por qué lo hice? A mí Jesús de Nazaret no me preguntó, ¿en qué estabas pensando cuando lo hiciste? A mí Jesús de Nazaret no me cuestionó, simplemente me amó y me lavó de mis pecados con su sangre. Y luego el Señor voltea y me dice, ahora veías tú lo mismo. Ahora, mis amados, el perdón no se otorga principalmente por la restauración de la relación. No se equivoquen. No quite a la relación con el Señor como el primer motivo. El primer motivo por el cual yo necesito perdonar es para mantener una relación correcta con el Señor. Es para que este corazón se mantenga limpio delante de Él. Y después, si se restauran las relaciones, ya ese es otro punto, porque el perdón solo no es lo único que se requiere para restaurar una relación. A veces se causa un daño que requiere restaurar el daño, y es donde entra la confianza. ¿Están aquí? Entonces, si alguien te hizo un daño, quizá aunque lo perdones, la relación ya no va a poder ser la misma porque se descompusieron muchas cosas. Ejemplo, si alguien sufrió violencia doméstica en su casa, no lo tienes que perdonar, sí, por tu relación con el Señor, por mantener tu corazón bien delante de Dios, pero restaurar la relación tomaría mucho más que un perdón. ¿Están aquí? Si nosotros vivimos bajo esa práctica, este es un ejemplo, esto es solo un ejemplo de cómo a la hora de tomar una decisión, nuestra idea primero debe de ser, ¿qué hizo Jesús? Ve lo que hizo Jesús, haz tú lo mismo, y mientras lo haces, tu sanidad sucederá en el acto. ¿En qué momento fui sana? Y ese es el punto. No crea que me oprimieron las preguntas y cada vez que veo a mi papá, tengo ganas de decirle unas que tres, pero me aguanto porque soy cristiana. No, yo no creo que eso es el cristianismo. El cristianismo no es una vida reprimida. El cristianismo no es una vida fingida. El cristianismo no es una vida donde tienes que aguantarte las ganas. No, yo realmente creo que es una libertad real. Que de verdad eres libre, de verdad, porque el que elijo libertad será verdaderamente libre. Entonces, no estoy reprimida en que quisiera decirle algo a mi padre, pero no se lo digo porque el Señor me lo prohíbe. No, eso es vivir con legalismo. Pero yo no viví eso con legalismo. Yo viví un cambio en mi corazón. Les digo con todo mi corazón, conocí a mi papá a los 27, tengo 39, ya son 12 años de estar al lado de mi papi. Y hasta la fecha no le he hecho una sola pregunta. La única pregunta que le hice es, ¿eres salvo? ¿Tienes al Señor en tu corazón? Porque ya tiene 80, no sé cuánto tiempo me quedé con Él. Y él me dijo, sí, hijita, ya tengo al Señor en mi corazón, ok. Es la única pregunta que le he hecho, pero pregunta de por qué me hiciste, qué me hiciste, no las tengo. Me trataron de obligar a hacerle preguntas. Mis 4 hermanos que conocí, hijos de mi papá, me citaron de una manera, no eran los 4, perdón, nada más llegaron 3 porque otro todavía no me quiere conocer. Pero 3 de ellos se reunieron, me pusieron ahí y sin yo saberlo, sentaron a mi papá, pensamos que íbamos a platicar de cualquier otra cosa y de pronto mi hermana Salina, la de en medio, dijo, Ana, estamos aquí para apoyarte y queremos que le hagas todas las preguntas que quieras a mi papá porque él tiene la obligación de contestártelas. Me dio tanta ternura ver el rostro de mi papá porque mi papi agachó su cabeza
listo para el juicio. Y yo lo miré a mi viejito y le dije: papá, no importa lo que ellos digan, yo no tengo una sola pregunta. Y volteé con mi hermana y me salió lo sweet. Y para no hacerles el cuento largo, les quedó claro que es la última vez que ponen a mi padre en esa posición. ¿Por qué? Porque cuando yo vi a mi papi agachando su cabeza así, otra vez vi el Calvario. ¿Yo voy a poner a mi padre en juicio cuando Jesús de Nazaret, en lugar de juzgarlo, lo perdonó? ¿A poco creen? Mis amados, les tengo una noticia. No nada más el Señor murió por usted, murió por los pecados de todo el mundo. Y quizá aquel o aquella que te traen, pues te tengo una noticia. Por él o por ella, también derramó su sangre. Y quizá ahorita no es salvo, no es salva, y te cuesta trabajo perdonarlos. Pero ¿qué vas a hacer el día que entre por las puertas de un templo, donde prediquen el evangelio y le digan lo que hizo Jesús de Nazaret y reciba al Señor en su corazón? ¿Sabe cómo lo va a ver el Señor? Lo va a ver perdonado. ¿Y usted cómo lo va a ver? Pues de una vez, ¿no? ¿O qué? Por un lado estamos diciendo, toda mi casa sea salva. Pues empieza por perdonarlos desde ahorita. Si ya sabemos que de todas maneras el Señor no les está tomando en cuenta su pecado. ¿Cómo que no? Eso dice la Biblia. ¿Quieren buscarme ese texto donde dice que Él no está tomando en cuenta el pecado? Ay, a mí esa noticia me gusta nada más cuando se trata de mí, pero cuando se trata de los demás, yo quisiera que se los tome en cuenta. ¿Sí les pasan esas cosas por la cabeza o yo soy la única extraterrestre aquí? No, sí pasan esas cosas por la cabeza. Porque tendemos a una cosa, mis amados. Cuando yo cometo errores, quiero decir, pero soy humana. Pero cuando alguien me la hace, digo, mira nada más. ¿Y por qué al otro no lo consideras humano también? Cuando yo soy la que cometo errores, digo, pero necesito compasión, necesito misericordia. Y cuando alguien comete el error, ¿cuánto silencio? Mis amados, les estoy dando un ejemplo de que cuando nosotros estamos batallando en cualquier situación, una sola escritura puede cambiar tu perspectiva rápido. Y la iniciativa, ¿quién la toma? Bueno, si la palabra de Dios nos está diciendo, perdona como yo te perdoné, participen ustedes, díganme, ¿cómo nos perdonó? ¿Quién dio el primer paso? ¿Nosotros o Él? Entonces, en el perdonarnos entre nosotros, ¿no deberíamos de tomar el primer paso también nosotros? ¿Cuándo nos perdonó? ¿Ya que cambiamos? Entonces, ¿cuándo deberíamos de perdonar nosotros? Pues ya, ¿verdad? Especialmente si hay ahí una amenaza donde dice el Señor, así como yo te perdoné, quiero que perdones. Y si no puedes perdonar, yo tampoco voy a perdonarte a ti. Óigame, no. Yo no sé usted, a lo mejor usted nació un angelito, pero yo no puedo vivir un solo día sin su perdón. No, Dios me guarde de eso. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. En otras palabras, nosotros debemos de decirles a los pecadores, ¡hey! Dios ya hizo las paces contigo por medio de Jesús de Nazaret. No dejes a Dios con la mano estirada. Haz las paces con Dios. Y todo lo que Él ya hizo por ellos se va a manifestar en ellos en el momento en que creen. La palabra de Dios dice, el que crea a ese anuncio será salvo. El que no quiera recibir ese anuncio será condenado. Entonces, aunque ya está la salvación disponible,
aunque el perdón ya se hizo y la sangre ya se derramó, aunque ya nos declaró inocentes, se requiere que recibamos ese regalo o lo rechacemos. El recibirlo nos da una salvación tan grande, el rechazarlo nos manda directo al infierno. Los que se van al infierno no se van a ir porque son malos, se van a ir por haber rechazado el regalo. ¿Están aquí? Y yo la verdad pienso, mis amados, que si se nos presenta el evangelio como es muy difícil rechazar esto. Gloria sea a Dios por siempre. De ahí vamos a movernos a la otra palabra, que es la palabra del amor. Romanos 13:10. Y si vienen martes y jueves vamos a continuar con este tema porque ya se me acabó el tiempo. La Biblia no nos dice la definición del amor, pero sí nos dice lo que el amor hace o lo que el amor no hace. Y aquí está la que me gusta llamarle la definición del amor. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Ahora, ¿acaso Dios me ha pedido que ame como Él me amó? Sí. Amados, amémonos unos a otros. Si quiere acompañarme a primera de Juan 4, por favor. Entonces, si estoy viendo una situación y el Señor me hace poner mis ojos en Jesús de Nazaret para ver lo que Él ya hizo, de lo que Él ya hizo, ahora yo puedo hacer lo mismo. Y mientras lo hago, el corazón es sanado. Cuando recibí el perdón de mis pecados, recibí el perdón de mis pecados y la eliminación de mis preguntas. El corazón quedó sano, aunque todavía ni conocía a mi papá y aunque pensé que a lo mejor nunca lo conocería. Y al punto llegó esa preciosa sanidad que pude estar ante mi papi y la verdad ni me acuerdo qué fecha fue. Fue un hermoso domingo en julio, agosto quizá, y me paré de su puerta y le dije por primera vez, ¿eres mi papá? Y me dijo, sí, soy tu papá. Salió y me abrazó y nos besamos y nos abrazamos y nos besamos y nos abrazamos. Y lo único que le dije es, no vengo a pedirte nada, vengo por la oportunidad de amarte hasta el último de tus días. Ahora, ¿quién hace eso? ¿Yo? ¿Usted cree que yo me puedo levantar el cuello y decir eso? ¿Usted cree que tengo la capacidad de amar así? No, pero algo fue derramado en mi corazón, que es el amor de Dios. Y mis amados, cuando te cueste trabajo amar a alguien, solamente dile a Dios, ayúdame a verlo como tú lo ves, porque aún a tus enemigos Dios te puede ayudar a verlos de tal manera que cuando Él estaba colgando en la cruz del Calvario y lo estaban escupiendo y le estaban diciendo de groserías y majaderías, Él abrió su boca y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Se puede ver a un enemigo al punto de que lo justifiques? Ay, Dios mío, ¿qué vida sería esa, verdad? También podemos usar otros textos. Señor, véngate. Tú dijiste que ibas a maldecir al que me maldiga ahorita. Nada más que tiene usted que considerar una opción, que el Señor los ama. Nadie la quiso considerar. Le gustó más el otro texto, ¿verdad? Versículo 7, por favor. Amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Entonces, si no amo, lo primero que tengo que checar es, quizá no he nacido de Dios. Así como si no perdono, quizá es porque yo misma no he recibido el perdón de mis pecados. Pero si ya nací de Dios, parece ser que algo dentro de nosotros gobierna y preside. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? ¿Lo puede decir todos, por favor? ¿Y qué más? Dígalo fuerte. Dígalo fuerte.
parece ser entonces que el conocer mucha escritura no es lo que demuestra en el diario vivir que conozco a Dios, sino que amo. Y lo que la palabra de Dios dice que el amor es que el amor no hace daño. Si esto nuestros jóvenes lo entenderían, de inmediato se acabaría el bullying. Punto. ¿Ve? Pero necesitamos presentarles esto. En lugar de exigir, necesitamos que conozcan a Dios. Fíjese qué tremendo. Dios nunca nos pediría que amemos si no le conocemos, porque parece ser que el amor sin conocerle no se puede. Entonces, cuando veas a alguien que hace mal, no nada más digas, mira nada más, ese cómo es. No, simplemente tranquilo. No conoce a Dios. Cuando lo conozca, todo eso va a cambiar. Un ejemplo tremendo es en el ejemplo de Pablo, cuando era Saulo de Tarso. Él perseguía a la iglesia. Él detenía las ropas de los cristianos mientras apedreaban a Esteban. Un encuentro con Jesús de Nazaret, y el mismo que perseguía a la iglesia se convirtió en uno que murió por la iglesia. ¿Usted cree que esos encuentros nada más les pasan a los Pablos, a los Pedros? No, es la marca de la casa. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús de Nazaret, algo le pasa al corazón que ama. El que no ama, ¿qué pasa? Ahora, esto no es así pedrada para decir, ya ves, a mí se me hace que tú ni conoces a Dios porque no amas. No. Aquí más bien se trata de que en lugar de que tengamos la exigencia, pensemos, no, es que tengo que amar. Decir, caray, si el amor que es no hacer daño no se está manifestando, necesito conocer a Dios. ¿Y sabe qué va a pasar cuando conozcas a Dios? Que te va a llenar con su amor. Ay, mis amados, la palabra de Dios dice que el amor de Cristo te domina. Hoy ese texto a mí me hizo pedazos y todavía constriñe. ¿Se acuerdan lo que les he platicado que eso es? Como cuando una boa atrapa a su víctima. ¿Alguna vez te han dado un abrazo de oso y no te sueltan hasta que cedes y ya pues abrazas tú también? Cuando dice el amor de Cristo nos constriñe, pareciera que el amor te puede envolver a tal punto que si te estaba resistiendo, ya no te puedes resistir, que si querías huir, ya no puedes escapar, que si querías decirle que no, terminas diciéndole que sí. ¿Sabe una cosa? Cuando el amor de Cristo te constriñe, no le puedes decir que no. Nuestro Dios es irresistible. Yo sí lo puedo resistir. Es que no lo conoces. Pregúntale a Pablo. Oiga, Saulo decía, Jesús de Nazaret, ahorita voy detrás de sus seguidorcillos. Y ahí andaba pidiendo cartas para ir. Hasta que se le presentó el Señor en camino a Damasco. ¿A dónde? ¿Quién eres, Señor? Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Así, el mismo que perseguía fue el que se convirtió en un defensor del evangelio, al punto que le llamaba al evangelio mi evangelio. Mis amados, conocer a Dios hace que su amor te envuelva. O sea, el Señor te está diciendo, hey, necesitas una cita conmigo. Necesitas una cita conmigo, ven, conóceme. Mis amados, cuando conoces a Dios, te derrite. Recibes ese amor tan grande que te da, que te lavó con su sangre de tus pecados, y luego te voltea hacia el prójimo. Ya te apapaché, hijita. Sí, ahora veías lo mismo. ¿Cómo te sentiste cuando me derretiste? Ahora veías lo mismo. ¿Cómo te sentiste cuando te amé? Me cautivaste. Ahora veías lo mismo. Oiga, ese amor es real. Y no hace mal, no es un amor romántico, no estamos hablando de un afecto.
de las emociones. Esos cambian. Mis amados, los matrimonios. Si usted me dice que todos los días de su matrimonio se ha sentido romántico, mentira. No me va a decir que usted ama a su esposa todos los días igual. Ah, sí me van a mentir. Ah, bueno. ¿A poco no? Cuando no se peina, cuando trae los pelos así, y se despierta en las mañanas, ¿a poco dices, wow, me cautivaste? ¿Te cautiva cuando te dicen, hola? Sin lavarse la boca primero. Ay, perdónenme, mis amados, están muy serios. Pero el día que sale y todavía ni te despiertas y sale y está guapísima, ese día como que la amas más. No mientan. No, amamos igual. Ese amor de los afectos que tiene que ver con las emociones, ese sube y baja, sube y baja, sube y baja. Pero el amor de Dios no sube y baja, ese es constante. Y el amor de Dios es una decisión que se toma, no en base a lo que la persona puede hacer, sino en base a lo que Dios es. Yo te amo no por lo que puedes darme, te amo porque Dios me amó primero. Yo te amo no por lo que puedas hacer por mí, te amo por lo que Cristo hizo por mí. Y desde que te conocí, te me metiste al corazón, porque Dios te mete al corazón. Qué amor tan grande es ese, ¿verdad? Oigan, mis amados, ese es un amor muy agresivo, que toma iniciativas, que envuelve, que cautiva, que abraza, que protege. Apocalipsis 1:5, y aquí cerramos. A veces se nos monta el macho, pues, o nos montamos en el macho, ¿cómo es? Y a veces se nubla la mente y queremos decir, no, ya me cansé de ser yo el que hace el bien, o ya me cansé de ser yo la persona que toma la iniciativa, ya me cansé. Y el Señor dice, hey, no te canses de hacer el bien. A su tiempo vas a cosechar si no desmayas. Este texto, yo quisiera que usted lo medite. ¿Tendremos de casualidad la traducción Reina Valera 60? Deme un segundo. Ese texto para mí fue, el amor de Dios causa que Él no me haga daño. No sé si ustedes han leído el Antiguo Testamento, pero Dios, cuando se enoja, se enoja. Y es el mismo Dios, no crean que en el Nuevo Testamento hay otro Dios, es el mismo. Y la definición del amor no hace mal, no nada más es para nosotros, de nosotros hacia el prójimo y de nosotros hacia Dios, también es de Dios hacia nosotros. La pena del pecado es la muerte. Y la palabra de Dios dice que no hay un solo justo. Todos hemos pecado y fuimos destituidos de su gracia. Nos llamó enemigos. Vean el Antiguo Testamento, ¿cómo lidiaba Él con eso? Si cuando juzgaba a su pueblo le iba, hubo un juicio tan fuerte que cayó al pueblo de Israel en una ocasión, que ellos mismos tuvieron que comer de sus propios ¿cómo se dice? De sus propios desechos. Tanta hambre había que se morían sus bebés y se los comían. Ese fue un juicio divino. Mis amados, con Dios no se juega. Y Él te vio y me vio a mí y dijo, no te quiero hacer mal. Porque el amor es no hacer daño. Entonces te voy a amar. Y la manera en que nos ama es, voy a quitar de en medio lo que me causa y me permite y me autoriza
hacerte daño, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Él dice, al que nos amó, y porque nos amó, eliminó aquello que estaba en medio de nosotros. Lo quitó por completo, pero no lo quitó haciendo algún acto maravilloso nada más, sino que lo quitó con su propia vida. Vean esta frase, mis amados. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amar es no hacer daño. La paga del pecado es muerte. ¿Qué vas a hacer, Señor? Yo no te haré daño, por lo tanto el daño se lo haré al Hijo. La muerte lo va a tomar Él. Y con esa sangre te voy a lavar a ti. Su amor retiró la ofensa. Con su sangre la pagó. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora ve y ama. Ahora ve y ama. Si no amas, no puedes perdonar. Y Romanos 5:5, mis amados, ustedes conocen ese texto, que si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, Él ha derramado esa calidad de amor en nosotros. Entonces, les voy a animar que a partir de ahora no hagamos una lista de lo que nos hicieron y empecemos con una lista de lo que estamos haciendo nosotros. Y después veamos esas preciosas palabras: perdonar y amar. Y si usted le dice al Señor esta semana, ayúdame a ver a mi prójimo como tú lo ves, mis amados, va a fluir de usted un río de amor que usted nunca haya experimentado, y lo que usted pensaba que era imposible de perdonar se resuelve. Pero esa no es una decisión humana que usted se lo propone, no. Requiere una intervención divina. Usted tiene que experimentar el perdón de sus pecados. Usted tiene que experimentar su amor primero. Y una vez que experimenta esas dos, usted puede ir y hacer lo mismo. ¿Se anima a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Dios. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablaste, porque tú nos hiciste ver lo que tú querías que veamos. Te doy gracias, Señor, porque tú me hablas. Te doy gracias porque me perdonas y me mueves a hacer lo que tú quieres que haga, Señor. Gracias, oh Dios, porque esa preciosa obra tú la haces con todos nosotros y no nos dejarás como estamos. Y en esta tarde, mi Dios, con todo amor y con todo respeto, vamos a preparar ahora nuestra semilla, nuestra dádiva, nuestros diezmos, nuestras ofrendas o promesas, y las vamos a traer al alfolí conforme a tu palabra, mi Dios, que dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde, y tú reprenderás a Satán por nosotros, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Vamos a preparar nuestra semilla. Si alguien necesita un sobre, levante su mano. Con gusto se lo llevarán a su lugar.
Gloria a Dios por siempre. ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos de pie, mis amados. Voy a pedir a mis hermanitas si se reúnen aquí, vamos a orar. Padre precioso Dios, me pongo de acuerdo con la obediencia de tus hijos y de tus hijas, en que tú causarás, Señor, que su cosecha venga. Tú eres Jehová Jireh, tú eres quien suple todas nuestras necesidades y tú eres el que dice en tu palabra, Señor, que si nosotros participamos en el dar, vamos a participar en el recibir. Lo creemos y establecemos, Señor, que esta semana todas las propiedades pendientes de venderse se venderán. Todas las propiedades que desean comprar, las comprarán. Todo aquello, Señor, que el mundo les ha dicho que no lo pueden tener, lo obtendrán. Y te doy gracias, oh Dios, porque tú causas que venga la bendición y les alcance en el nombre precioso de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gloria sea a Dios. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, vean maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y decimos todos un fuerte amén. Dios les bendiga, les amamos y les espero el martes a las 6:30 si pueden, con el favor de Dios.